Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y María. Muy buenas noches si están en vivo. Les damos la bienvenida a este su programa Conversando, en donde estamos, estrenando nuevo horario. Eh, Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, y nuestra hermana Rita Torres. Mi nombre es Araceli Barragán, de parte del Apostolado de la Nueva Evangelización Ciudad de México. Y bueno, ya saben que en este programa lo que nos gusta pues es comentar los testimonios de nuestra iglesia, que es lo que pues nos va enriqueciendo y es lo que nos va haciendo más fuertes cada vez. En esta ocasión tenemos la bendición de tener a una persona muy, muy especial, porque pues no nada más es evangelizadora, sino que también pues es parte de pues las obras de misericordia en nuestra Iglesia Católica. Le damos la bienvenida a Adriana Arboleda. Muy buenas noches, Adriana. Buenas noches, Araceli. Buenas noches a todos. Un gusto que estés con nosotros. Pues muchísimas gracias por darte el tiempo de acompañarnos y pues de regalarnos un poquito de tu testimonio. Y digo un poquito porque si nos pusiéramos a platicar cada testimonio con cada detalle, bueno, nos la llevaríamos larguísima aquí. Pero bueno, vamos a intentar platicar un poquito de lo más importante. Y antes de iniciar, vamos a compartir este programa en sus redes sociales. Recuerden que esto es una manera de evangelizar también, pues compartiendo este tipo de programas católicos y rezos, oraciones y todo esto que tenemos nosotros en nuestra Iglesia Católica. Pues a veces no sabemos ni a quién le va a llegar cuando lo compartimos o cuando le damos un like, así es que los invito a que todos lo hagamos. Y bueno, vamos a ponernos en las manos del Señor para que todo lo que se ha dicho aquí pues sea para su gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, Adriana, como te decía, te vemos muy bien, muy, muy bien acompañada. Atrás de ti, pues nuestra Santísima Madre y nuestro Señor Jesucristo, que esa es una imagen hermosísima. En lo personal le tengo muchísimo cariño y me da gusto que nos acompañen también. Así es, Araceli. Nunca los dejo, siempre me acompañan. Como debe ser, como debe ser. Y no nada más en imagen, sino en espíritu, es pues lo que nosotros creemos. Platícanos un poquito, Adriana, de Pereira, Colombia, para el Bueno, mundo, ¿verdad? Platícanos un poquito cómo fue tu infancia. ok, mi infancia nosotros fuimos una familia, fuimos 5 hijos, mi papá y mi mamá, y bueno, tuvimos una infancia bonita, gracias a Dios. Fuimos criados en la fe católica. Y pues mi papá siempre trabajó y fue el proveedor de la familia y, y siempre fue muy, muy, muy querido con sus hijos. Entonces, pues la verdad es que tuve una infancia pues muy buena, gracias a Dios. Conocí pues Una muy, familia grande, como eran sí, antes. sí, gracias a Dios, sí. Y pues bueno, ya en este momento pues solo somos 4 hermanos, ya mi papá también falleció, una hermanita murió de cáncer hace como 12 años que murió ya. Y bueno, pero aquí estamos y yo aquí en este momento vivo pues aquí en Estados Unidos, en Dallas con mi esposo y con mi mamá. Vivo con mi mamá. Exactamente es lo que quería comentar. Tú radicas en Dallas
pero tu historia comienza en Colombia. Sí, Eh, Me imagino que al venir de una familia católica, pues tus hijos crecieron con la misma fe. así ¿Cómo es. era un domingo? ¿Cómo era un domingo en casa, Adrianita? Bueno, cuando estaba soltera todavía, que vivía en mi casa, en mi hogar con mi papá y mi mamá, pues un domingo, pues íbamos a misa, mi papá nos llevaba a misa, pero pues cuando yo estaba pequeña, pues yo iba a misa, ¿cómo se dice? Por obligación, porque pues mi papá nos llevaba. Pero cerquita de la iglesia, yo recuerdo que había un convento de monjitas y ellas vendían cositas muy, muy buenas. Entonces mi papá nos decía, vamos a la misa y cuando salgamos vamos a comer. Entonces, como la intención de nosotros era como, ay, salimos de la iglesia para ir a comer lo que nos gusta. Entonces, por eso íbamos a la misa, no porque fuéramos conscientes de lo que era una Eucaristía ni nada. Claro, Y yo siempre he dicho que yo, pues sí, fuimos de iglesia y todo, pero yo crecí pues prácticamente hasta que me casé, yo no conocía el Espíritu Santo. Era el gran desconocido para mí. Yo sabía que estaba Dios, que estaba Jesús, la Virgen María, y bueno, sabía del Espíritu Santo de oídas, pero lejano. Pero así nos criamos, y, pero siempre con el Señor y todo. O sea, nosotros no, en la fe católica, como en los católicos normales, como digo yo, entre comillas, ¿no? Que vamos a así, misa, recibimos, pero no somos tan conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que estamos viviendo, sino a través del Espíritu Santo. Entonces, así fue mi vida hasta que me casé. hasta que te casaste. Pero Adrianita, pues, puedes decir, o tú eres de las que creen que la fe católica crecemos pues, desconociendo lo que es realmente, que no crecemos sin bases nada más por la tradición y Bueno, en algunos casos sí. O sea, yo pienso que en algunos casos sí. ujú, A nosotros nos llevaban a la iglesia, nosotros recibíamos, le hicimos los sacramentos, la Sagrada Comunión, todo, la primera comunión, todo lo hicimos. pero, pero no teníamos como la conciencia de lo que estábamos haciendo. Pero ¿qué es lo bueno, Araceli? Que esa semillita se sembró y uno siembra esa semilla y uno no sabe cuándo esa semilla va a reventar. Y así. bueno, yo le doy gracias a Dios pues porque mi papá y mi mamá nos llevaban a la iglesia, conocí mi fe a través de la iglesia católica, gracias a Dios. Y pues más adelante el Señor quiso ocuparse como de esta traviesita, porque entre otras cosas era bien difícil como para entrar dentro de las cuestiones religiosas, pero era bien El difícil. Señor ya tenía su plan definitivamente, pero vamos a retomar un poquito de casas. Me imagino Ujú. que al venir de una fe católica tradicional, viene el matrimonio por la iglesia para gloria de Dios, porque bueno, ahora ya se está perdiendo un poco eso, ¿verdad? Eso es cierto. Sí, gracias a Dios que sí. Conocí al que hoy es mi esposo todavía, no lo he cambiado, no lo pienso hacer. Y conocí a mi esposo y te cuento, Araceli, que él me llevaba en esa época años luz en cuanto a las cosas de Dios. Tuve Sí, un noviazgo muy bonito, muy respetuoso de parte de mi esposo. Nos casamos y al año de casados, pues tuve mi primer hijo. Y bueno, ahí comenzamos ya nuestra vida de matrimonio. de matrimonio. Muy, ¿Cómo muy. eran? Ahora platícame cómo eran los domingos en tu matrimonio. Bueno, cuando yo comencé en mi matrimonio, después de casada, pues seguí casi que igual. Eh, yo no iba a misa todos los domingos. Nos íbamos a pasear, salíamos los dos. Bueno, ya tuve mi niño y empezamos con los niños a salir los domingos y todo. Y de vez en cuando, porque no puedo mentir, de vez en cuando íbamos a misa, pero no Ujú, era una fe pues así, no. Pero siempre con Dios.
y siempre como en todo, o sea, las virtudes, la moral, o sea, no era que yo mantuviera en la misa ni nada, ni en la iglesia, pero sí se vivía con bases morales, o sea, todo como que Dios estaba ahí. Ok. Entonces, tuve dos hijos, que son mis hijos mayores, y después de 15 años, el Señor me regaló mi último bebé, que ahora tiene 24 años. Entonces, pues tuve tres hijos y cuando mis hijos estaban pequeñitos, fue que yo ya empecé mi camino, ya el Señor ahí fue donde me agarró cuando estaban ellos pequeñitos. Y desde ahí comencé ya mi caminar con el Señor. Ok. Platícame un poquito, ¿cómo fue ese primer encuentro, Adriana? ¿Cómo te encontrabas tú sentimentalmente en espera de el Señor? Porque uno que tiene que estar dispuesto siempre para recibirlo. Siempre decimos que el Señor es un caballero y que Él no se acerca a ti si tú no se lo pides. ¿Cómo fue Amén. ese primer encuentro? ¿En qué situación te encontrabas? Bueno, eh, en esa época nosotros vivíamos en Medellín, en Colombia. Yo creo que han oído hablar de Medellín, Pablo Escobar, todo esto. Estaban precisamente en Hay esa cosas época. bonitas también. Hermoso, Medellín es hermoso. Pero en esa época estábamos en la plena guerra con Pablo Escobar. Y nosotros vivíamos en esa ciudad donde habían tantas matanzas y tantas cosas. Mi esposo trabajaba en una parte donde así diagonal a donde él trabajaba quedaba una cosa especial de la policía. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque a raíz de lo que sucedió allí, nosotros nos tuvimos que trasladar para mi ciudad. Resulta que pusieron una bomba que fue muy fuerte ahí y hubo muchos muertos. Eso fue una cosa impactante para nosotros. Y nosotros decidimos irnos de ahí a vivir. Gracias al Señor, a mi esposo pues no le pasó nada. Quedó con su cabecita llena de ripio de vidrios de las ventanas porque quedó vuelto nada al edificio. Pero mi esposo no tuvo un rasguño. Yo digo que Dios pues siempre nos ha protegido mucho. Entonces salimos de ahí y nos fuimos para Pereira, mi ciudad, con mis dos hijos, estaban pequeñitos mis hijos, y ya llegamos a Pereira y ya mi esposo llegó a Pereira sin trabajo. Nosotros llegamos con las poquitas cosas que teníamos, pero ya no había trabajo, mi esposo. Ujú. Y ahí fue donde el Señor me tiró el anzuelo, digo yo, ¿no? Anzuelo. Porque donde yo me fui a vivir a Pereira, conocí gente muy linda que fueron las que me encaminaron, ¿no? Yo empecé a pedirle al Señor por un trabajo para mi esposo y ella empezó a invitarme a un grupo de oración. Vamos al grupo de oración y yo le decía sí, pero yo decía, ay, mira, ya puras señoras, que el rosario, que es, no, bueno. Y yo le dije, vea, por favor, oren, pídale a ellas que le pidan a Dios por mi esposo para que consiga empleo. Y así fue. Platícame un poquito tus pretextos para no ir a este grupo, Adrianita. Pues, ¿qué te digo, Araceli? Yo no era de Rosario. Yo no era de Rosario. Imagínate, misa de vez en cuando. Y entonces conozco a estas personitas y me invita al grupo oración. Y yo digo, grupo oración, viejita rezando Rosario. Yo, no, no. Yo imaginaba que un grupo de oración era así, las viejitas rezando un rosario y se acabó. No. Entonces ella me invita y resulta que yo duré sin ir y cuando menos pensé resultó el empleo de mi esposo, a todo así derechito, derechito, o sea, eso fue increíble. Y entonces yo me dijo ella, no, vas a ir, porque yo le dije, gracias por orar, dígale a las señoras que muchas gracias, que vea que mi esposo ya tiene empleo, no, vaya usted, vaya. Y yo, ¿qué? Yo fui con ella a darle las gracias, pero cuando yo me senté allí, yo digo que ahí fue, yo empecé a escuchar la forma en que ellas oraban. Era un grupo de oración de la Renovación Católica Carismática. Y yo empecé a escuchar cómo ellas oraban. Y yo decía, nunca había escuchado en los católicos orar así. Siempre era en la misa o el rosario, pero nunca así, de esa forma. Entonces me llamó la atención, me gustó.
A los siguientes 8 días yo volví. Y ya como llevaba yo como 8 o 15 veces, 8 días o así de ir, cuando hicieron el primer seminario de vida en el Espíritu. Yo en la vida había vivido un seminario de vida en el Espíritu. Y yo lo viví, pero lo viví más por curiosidad que por, bueno, pero ahí empezó mi caminar prácticamente. Ahí el Señor tocó mi corazón. Ahí yo recuerdo que en esa vez yo lloré y lloré y lloré y era como si tuviera unas mangueritas en los ojos. Entonces me di cuenta que era el Señor sanando muchas cosas en mi interior. Y de una vez Él como metiéndose, ocupando ese lugar de pronto de mis heridas y de mis vacíos. Eso fue algo que me pasó con Él. Y yo desde ahí ya comencé en mi formación en la renovación católica. Y empecé mi caminar y ya empecé a ver la vida de otra forma diferente, la iglesia, todo cambió porque yo pienso que ahí fue donde yo empecé a conocer el Espíritu Santo. Y ¿Cómo a través, reconociste la presencia de Dios en tu vida en ese momento? porque empezó a tener sentido muchas cosas que no las tenía. O sea, uno se da cuenta que uno estaba viviendo, como dice uno, para el mundo y sus placeres, aunque estuviera casada, Ujú. pero con Dios era como si Dios estuviera aquí y nosotros aquí. No era que Dios estuviera aquí ni con nosotros. Y cuando ya yo recibo esto, pues ya yo empiezo a sentir que de verdad el Señor sí está con nosotros. Entonces ya todos los días comienzo el día desde ahí a saber que Dios estaba conmigo, a que todos los días yo empiezo a orar con Él, que todos los días lo que pasara yo se lo colocaba a Él. Y así comencé hasta que ya empecé yo a ir a la iglesia, a llevar a mis hijos. Ya mis hijos se fueron criando en la fe católica, pero como era, los llevaba ya a congresos, a retiros, a todo. Entonces ellos ya fueron creciendo con la fe católica, pero de una manera más diferente, pues no como yo. Conociéndola conscientemente. Exacto, sí, sí. Entonces, pues Exacto. mucho caminar. Después de que ya él tocó mi corazón, Mm. mucho caminar con él. ¿Cómo tomaron el cambio en casa? Porque, digo, de repente, pues de que no nos acercamos mucho a la iglesia y cuando nos acercamos es como que, ay, ok, sí, vamos a misa y todas esas cosas. De repente ya tienen una mamá que ora a diario, que va a un grupo de oración todas las semanas, que va a misa y me imagino que no querías ir sola. Ujú. Como dice, tu esposo tenía cierto avance en la religión porque él era un poquito más consciente. Supongo que él, bueno, dijo finalmente. Bueno, él, como te digo, él hablaba mucho de Dios y tenía muchas cosas de Dios, pero él no era de iglesia. Él no era de iglesia. No de vivir pues Sí, metido en la iglesia, sino sí. que yo empiezo y como tú dices, ¿qué pasó? No, pues qué pasó que mi esposo sí empezó, pero ya vas a empezar, ya te dio la locura mística, pero ¿por qué? Y no sé qué. Entonces, eso me hizo acordar que estaba yo con mis niños pequeños y todos los domingos yo me iba para misa con mis hijos y mi esposo se iba detrás, pero curioso, que se nos va a acabar el domingo, que se nos va a acabar el día, que mira que no vamos a ir a ninguna parte, a qué horas vamos a salir, que bueno. Entonces un día recuerdo que íbamos a pasear y fuimos al centro de Pereira, donde está la Catedral de la Pobreza, que es como la principal, una de las principales catedrales de Pereira, de mi ciudad. Y entonces yo le dije a él, le dije, no, primero vamos a entrar a la misa y luego vamos a pasear. Entonces, pero no, pero ¿por qué? Y el mal. Y yo le dije, pues tú verás, si quieres te quedas aquí, bueno, yo voy a entrar con mis hijos. Y me entré con mis dos niños. Y a esa hora que entramos era el mediodía y es la misa con el obispo. Entonces el obispo empezó la Eucaristía. A mí no se me olvida. Yo entré, mis dos hijos al pie y mi esposo detrás, pues claro, entró y se paró detrás. Juntos. Y empieza el obispo la Eucaristía diciendo,
¿Cuántos de los que hay aquí vinieron obligados? ¿Cuántos de los que hay aquí no querían entrar ni a la iglesia? Qué pereza, que vamos a entrar, se nos va a hacer tarde, pero era diciendo las palabras que mi esposo había dicho afuera. Mis hijos me miraban como, mami, mire. Y yo los ¿Hablaste con el miré. obispo antes, mami? Entonces, esa fue como, ahí dije yo, definitivamente, Señor, tú tienes oídos en todas partes. Y así fue, hasta que con el correr del tiempo, un día mi esposo fue conmigo a la renovación y le tocó un seminario de vida en el Espíritu. O sea, prácticamente a él lo tocaron como me tocó a mí, Señor. Y fue algo bien fuerte, o sea, él tuvo una experiencia muy fuerte, maravillosa. Y de ahí para acá ya él empezó ya a querer ir a la iglesia, ya vamos juntos a la misa, ya íbamos con mis hijos a la iglesia. Y así comenzó el caminar, aunque mi esposo no es de comunidades, él no es de comunidades, pero sí de la iglesia, o sea, él no falta a la iglesia los domingos, así yo no esté aquí, esté, digamos, en mi país o en otro lado y no pueda ir con él el domingo porque estoy en otra, él va solito. Y esa es Y una así empezó. tranquilidad para uno como esposa enorme. Sí, porque no ha sido tropiezo en nada con mi trabajo con el Señor, para nada, ha sido un apoyo muy grande. Y hay veces me toca ahora ir a dar charlas a varias parroquias, a grupos que me llaman para dar charlas. Y él, si yo sola, no me deja ir sola y siempre me dice, yo voy contigo. Me acompaña y se sienta a escuchar la predicación. Entonces Ah, ha sido un gran apoyo para mí. Nunca ha sido tropiezo, para nada. Siempre me debe de apoya. ser, como debe de ser, porque muchas veces yo siempre, eh, en lo personal, pues también vamos en familia, ¿verdad? Y les digo, no es que queramos que no toquen al esposo ni que no lo hagan sentir feo. Obviamente él tiene que vivir sus propias batallas, pero de repente sí les digo a muchas hermanitas, échenme la mano, porque donde él ve caras feas, donde él no ve ese ánimo, pues me lo desaniman también, ¿no? Entonces es bien importante que el esposo y la esposa vayan juntos. Me encanta tu testimonio, Adrianita, y precisamente sobre ese trabajo que el Señor te ha permitido hacer es lo que quiero platicar. Cuéntanos un poquito qué es lo que por qué el Señor se fijó en ti para hacer qué. Ay, Araceli, tantas cosas que yo todavía espero aún más y yo le digo, ¿hasta dónde me vas a llevar? A ver, yo empecé, como te comenté, con la renovación hace muchos años. Yo llevo como 32 años ya en la renovación. Y tenía yo cuánto en la renovación, yo creo que por ahí unos 10 años tenía yo, ya mis hijos estaban en el colegio y todo eso. Cuando, mm, bueno, el Señor me estaba formando, yo estaba empezando mi camino y todo, pero resulta que en esa época estaba en furor lo que es el VIH-Sida. Y yo tenía una conocida que ella trabajaba con los enfermos de VIH-Sida y había una casa que era una fundación, no era de la iglesia, pero era una fundación donde recibían a muchos enfermos de SIDA que eran, digamos, echados de sus casas. Sus familiares no los cuidaban por miedo al contagio, porque pensaban que eso se les iba a contagiar con solo abrazar o con tomar con el mismo vaso, bueno, o sentarse en donde él se sentó. Entonces eran rechazados. Fuera de eso, pues habían muchos pues homosexuales, habían muchas prostitutas, pero también habían amas de casa, profesionales, de todo había. Entonces necesitaban voluntarios porque no había quien se metiera a trabajar con ellos. Y yo quise entrar a trabajar con ellos y comencé, como se puede decir que ese apostolado de trabajar con estos enfermos. Entonces,
ahí me tocaba amanecer con ellos, yo me prestaba para la noche. Fue una experiencia maravillosa que Dios me permitió vivir. Fue muy duro al principio porque yo no estaba, o sea, yo no soy enfermera, yo no tengo nada de salud, o sea, decir que tengo algo con salud, no, pero, pero yo empecé a prestar mis servicios con ellos. Y fue muy duro, muy difícil porque un enfermo de VIH en fase SIDA, que ya es lo último que ellos tienen, les da un, bueno, no sé cómo dicen en México, en mi país dicen diarrea, no sé, creo que soltura, no sé cómo es la palabra de ustedes. Es correcto. Y es impresionante, o sea, es agua totalmente. Y ellos se vuelven nada, hay veces porque sus pañales no les alcanza como a cerrar bien en las piernas y todo por los flaquitos que están, porque un enfermo de SIDA, ya en fase SIDA, es prácticamente como una persona con un cáncer muy fuerte que queda en el puro huesito, así más o menos queda una persona en fase SIDA. Entonces a esas personas eran que nosotros cuidábamos. Y yo cuando empecé, yo no me sentía capaz. Y yo empecé a pedirle a Dios y yo le decía, Señor, yo tengo que ser capaz, porque estas personas no tienen quien haga esto por ellas. Y si estuviera en mi lugar, si yo fuera la que estuviera ahí, yo quisiera que alguien me ayudara, que alguien me limpiara, que alguien me bañara. O sea, yo quiero sentirme fresca un poquito. Y empecé esa labor con ellos. Me fue muy difícil al principio, pero Dios me fue dando como esa fuerza. Y ya empecé a ver esos enfermos con mucho amor y compasión, mucha compasión, no lástima, sino compasión. Así es. Y ¿Y qué mucho, aprendiste de ellos, Adrianita? tantas cosas, Araceli, mira, despreciados por la gente, hasta por la misma familia. Sentían asco por ellos, no solo porque tenían su VIH, sino porque eran homosexuales o porque eran prostitutas. Yo conocí muchos casos allá. Mira, conocí una muchacha joven, tenía 22 años y ya estaba en fase SIDA. La familia de ella, todos eran testigos de Jehová. Entonces, imagínate tú, testigos de Jehová. Y ella viajó, ellos eran de un pueblo, de una finca, ustedes dicen rancho, nosotros decimos Ujú. finca, viajó a la ciudad, a Pereira, y ella, por circunstancias de la vida, resultó en la prostitución. Muy joven, pues le contagiaron el VIH-Sida. Entonces ella, pues, ¿a dónde iba a ir? La familia, pues ella murió para la familia. Entonces yo Claro. recuerdo que ella fuera del SIDA, del VIH, tenía clamidia, que es una enfermedad venérea, que da unas llagas fuertísimas en la garganta, en la lengua, eso es horrible. Y ella llegó allí a la fundación, pues porque no tenía quien la cuidara ni dónde estar. Nosotros la recibimos. Y yo recuerdo que yo me sentaba con ella a hablar y ella tenía la Biblia que usan los hermanitos estos de los testigos de Jehová. Ustedes saben que ellos, las Biblias de ellos cambian muchísimo, les quitan libros, les quitan todo lo que habla del Espíritu Santo, ellos lo quitan. Bueno, pero yo dije, yo no puedo entrar con algo, o sea, agarré su Biblia y me puse yo le hablaba, yo le leía, la acompañaba. Me tocaba 2 veces al día, en la mañana o en la noche, hacerle jugaduras en su boca porque las llagas empezaban por dentro y esa mujer no podía ni tragar saliva. Entonces yo le lavaba su boca, la ayudaba. Ella entró muy mal y poco a poco ella fue como agarrando más, se fue fortaleciendo un poquito. Pues uno de los testimonios es que luego su familia vino, se perdonó su familia toda se perdonó. Para ellos poder hacer eso tenían prácticamente que salirse de ser testigos de Jehová porque ellos no podían admitir a una pecadora en su familia. Y ellos tuvieron que retirarse de ser testigos de Jehová para poder volver a reencontrarse con su hija.
y ellos se la llevaron y la tuvieron y no sé cuánto tiempo duraría ella, pero tuvo su tiempo. Como ella, yo viví muchas experiencias. Había un abogado que no tenía ninguna conexión con el Señor, nada. Pero él era un hombre del mundo y sus placeres y de reuniones con prostitutas, muchas cosas. Resultó con SIDA. Y el hombre se metió a un cuarto no sé cómo le dirán ustedes en México, galería, que es como donde llegan los alimentos, donde venden comida, que es como un lugar más bien barato y que a veces tienen como residencias donde vivir la gente, no sé, que son muy baratos para pagar. Pues él ya no tenía trabajo, estaba muy mal y se metió a una residencia de esas a morirse. Entonces, una de las prostitutas que estuvo con él nos llamó a nosotros y nos dijo, vayan por él, que está muy mal y está solo y tiene SIDA, acompáñenlo. Nosotros fuimos por él, no lo llevamos y lo empezamos a cuidar. Entonces, él empezó con su genio fuerte, como si él mandara, horrible. Y le tocó empezar. Una vez, me recuerdo que yo amanecí esa noche amanecí. Entonces, nosotras éramos dos. La una estaba de una hora a una hora y la otra de esa hora a la otra, para que descansáramos y nos turnáramos las dos. Yo estuve con él hasta las 12 de la noche y mi amiga empezaba a las 12 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana. Claro que yo pues ahí pendiente también. Pero me había acabado yo de recostar un momentico cuando empezó él, Adriana, a llamarme a los gritos. Entonces mi amiga le decía, Adriana está en descanso, dime qué necesitas. Alfonso se llamaba, Alfonso, ¿qué necesitas? Y él le decía, no, que venga ella, que venga ella. Entonces ya le dijo, no, ella no va a venir porque está en descanso. Entonces, pues fue alguien bien difícil y cuando él fue a morir, él sufrió muchísimo, como 15 días agonizando, hasta que aceptó al sacerdote. Nosotros le llamamos el sacerdote y por fin descansó. Pero fue bien difícil, o sea, fue algo difícil, pero bueno. ¿Cómo hace una, perdón, Adrianita, cómo hace una esposa y mamá de 3 hijos para repartir su tiempo y hacer un servicio de esa magnitud? Bueno, yo te digo que en esa época yo no tenía sino dos. Todavía no había nacido Sebastián, pero Ujú. yo me brindaba mucho en la noche, porque yo en el día mis hijos se iban a estudiar, llegaban, yo pues los atendía y yo ya en la nochecita me iba y amanecía con los enfermos. Pero había veces que no llegaban los voluntarios para hacerles desayuno o para bañarlos y yo no era capaz de irme para mi casa y dejarlos así. Entonces yo me quedaba hasta que llegara gente a ayudar y muchas veces yo llegaba, pasaba y me tocó, pues mira, yo digo que es el Señor el que lo ayuda a uno, el que le organiza el tiempo para hacer, porque Efectivamente. tengo que comentar, fuera del VIH-Sida, ellos tenían, algunos tenían enfermos de los pulmones como tuberculosis, que tú sabes que la tuberculosis se puede transmitir cuando tosen, muchas cosas en muchas enfermedades. Y te cuento que yo trabajé con ellos casi los 3 años y ¿En algún momento tuviste miedo de no, contagiarte de alguna enfermedad? ni me dio ni siquiera una gripa, nada. Bien, gracias a Dios, nada. Gracias a Dios. Sana totalmente, gracias a Dios. Sí, Definitivamente, me imagino que una de las experiencias más, híjole, pues más bonitas que has tenido en la vida es de servicio. No hay nada como acercarte al hermano necesitado y vivir lo que él está viviendo con él. es cierto, y el Evangelio se encarna. Ahí es donde yo digo, Araceli, que ahí es donde el Evangelio se encarna en nosotros. Porque una cosa es tú orar por un enfermo, porque lo tienes que hacer, porque me pidieron oración y bueno, vamos a orar, ya.
Ujú. Pero otra cosa es tú sentir la necesidad de esa persona, el dolor, la enfermedad, tantas cosas que el Señor le muestra a uno a través de la oración por esos enfermitos. Y hay algo que a mí me preocupaba más que los enfermos, Araceli, y era la insensibilidad de las personas frente a estas enfermedades, porque ellos pasan de ser personas a convertirse en despojos. Y a Mm. mí me da tristeza de saber que muchos hijos fueron repudiados por sus familias, esposos o esposas repudiadas por su familia, por la sociedad, por todos, porque no saben lo que es la enfermedad y piensan que ya se van a contagiar y no se informan. Entonces no tienen caridad con ellos y eso no se contagia así tan fácil, o sea, eso no es así. Nosotros tratamos de abrir una fundación para niños porque había muchos niños que nacían de madres con VIH-Sida y hay todavía muchos niños naciendo con VIH-Sida. Entonces, en las partes donde agarran los niños pequeños que nacen así como orfanatos y cosas así, no los tenían con los otros niños muchas veces, eran alejados porque tampoco tenían la concientización de trabajar con ellos. Entonces nosotros conseguimos una tierra para hacer una casa donde pudiéramos tener niños con VIH-Sida. Pero te cuento que la sociedad de esa parte no nos permitió abrirlo porque ellos decían que hasta por la tubería donde iban los desechos, donde iba todo, se les iba a contagiar a ellos, que cómo así que ellos de vecinos con niños de SIDA. No, eso fue una cosa horrible. No nos dejaron abrir la fundación, el gobierno no lo permitió. No Y tuvimos es ningún exactamente apoyo. donde uno deja las cosas en manos de Dios, cuando empiezan a ponerte esas trabas y dices, no, o sea, no, tampoco es de acabarte la vida peleando con el mundo, ¿no? Exactamente. Y nos dio mucha tristeza porque Claro. hay muchos niños con VIH-Sida y son ¿Qué niños. podemos hacer nosotros, Adrianita? ¿Cómo podemos ayudar? Pues mira, primero que todo, concientizarse uno de las enfermedades con las que va a trabajar. Para mí, una de las más grandes inspiradoras ha sido la Madre Santa Teresa de Calcuta. Ella ha sido para mí una inspiración, porque mira que ella prácticamente también trabajó con mucho enfermo de SIDA, porque en la India hay muchísimo enfermo de VIH. Y cuando uno se concientiza de las cosas, uno tiene que informarse, porque ninguno estamos exentos de que alguno pueda contagiarse de VIH. Y es que no solamente es a través de relaciones sexuales, puedes ir a un odontólogo y si no desinfectaron bien la broca que te introducen y que la otra persona haya salido sangre y la broquita está untada de sangre y inmediatamente tú te contagias. También puede ser en un accidente. ¿Cuánta gente no se accidenta y tú vas y quieres ayudar a la persona, pero no te pones guantes, no te pones muchas cosas y metes, lo agarras, te llenas de sangre de la persona y la persona tiene VIH y tú tienes algún cuerito, alguna herida, por ahí se mete el VIH. O sea, no es solamente por relaciones. Entonces la gente no está consciente de eso. Y yo pienso que hay que tomar conciencia y saber las cosas como son, porque yo nunca he tenido ningún problema en ese sentido, ni a mí me Yes. contagiaron nada, y yo a ellos los abrazaba, ellos me guardaban sobraditos de comida, no que la masticaran, pero ellos se paraban y guárdemele esto, Adriana. Mira, ahí te guardé esto. Y yo me lo comía ahí al pie de ellos, yo no tenía problema. Entonces, es concientizarse, tenemos que concientizarnos porque no sabemos cuándo nos toque a nosotros. Y definitivamente mucha información, que es lo que necesitamos. El que esté informado, pues siempre sale ganando, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Y es triste, y mira el mundo como está ahora, de revolcadito. De todas esas Sí. enfermedades, pues se crecen más y todavía seguimos desconfiando. Pero mi Dios es muy grande. Definitivamente, me encanta tu testimonio, Adriana. Yo me enamoré de él, eh, porque, bueno, porque eres mamá, porque me identifico mucho contigo. eh,
mamá que queremos servir, ¿verdad? Y Sí. de repente, pues decimos, me hago bolas con el tiempo, los niños, tareas en casa, trabajo a veces propio. Entonces sí, yo creo que si alguien siente esta necesidad, bueno, puede ponerlo en oración definitivamente y el Señor va a ir marcándole sus tiempos y Ujú. marcándole el momento para que pueda dar ese servicio, que no es el que uno quiera, Sí, sino es el que el Señor ya nos tiene elegido. es cierto porque dice el Señor cuando ve a sus discípulos, o sea, a sus seguidores, a sus testigos, Él primero los sana. Después de que los sana, Él los forma. Y después de que los forma, ya los manda. Entonces, por eso uno no puede adelantarse a las cosas, sino que Exacto. primero uno tiene que tener esa experiencia personal con Él para poder servir de corazón, porque si uno no tiene esa experiencia personal con el Señor, sino que se avienta así a lo loco y porque quiero y me impulsé, pero pasó el tiempo y ya usted se frenó, se quemó y ya no sigo. No, entonces uno primero, el Señor hay que sanar muchas cosas, porque yo siempre he dicho, como un ciego lleva a otro ciego, es imposible. Entonces nosotros primero tenemos que abrirle el corazón a Él y que Él entre en nosotros y ya después de que Él entre en nosotros, Él dispone como quiera y como necesite de cada uno de nosotros. Pero es eso, disponernos para Él, para poder Exacto. cuando nos toque las cosas, diferentes trabajos, diferentes situaciones, hacerlo con amor y con mucha compasión, porque pues ellos se enojaban, ellos les daba sus crisis del mismo desespero que sentían y uno sabía que era eso, entonces uno no se enojaba. Entonces hay muchas cositas que uno va aprendiendo a medida que va madurando en la vida. Entonces, el Y, Señor es grande. y después de tu servicio tan hermoso, tan bello, el Señor te regresa a la formación, pero ahora desde otro lado. Platícanos un poquito. Sí, después de esto pasé otro tiempo, pero ya nos tocó cerrar porque ya no había quien nos rentara una casa para tener los enfermos. Nos tocó cerrar y entonces ya empecé yo a trabajar más fuerte con comunidades, con parroquias y con la diócesis de Pereira, porque la parte de salud, el sacerdote que en esa época manejaba la parte de salud, pues supo que yo trabajaba con estos enfermos. Entonces empezamos a trabajar con enfermos de VIH-Sida y ya la diócesis de allá, por medio del sacerdote, ella se integró para trabajar así, dar grupos de apoyo en oración, para implantar sacramentos, muchas cosas. Entonces, él me empezó a llamar, pues, este sacerdote que en esa época estaba a cargo de esa partecita de la salud, para que yo fuera a hablar con las familias y ayudarles cómo tratar a un enfermo de SIDA, a no tener miedo, a concientizarlos a ellos. Entonces ya yo empecé y ya empecé también con mi evangelización, digamos, en parroquias, comunidades. Yo trabajé mucho con la iglesia de donde yo vivía y también en grupos de oración. Entonces ahí comenzó un caminar fuerte ya de evangelización. Recuerdo que en las parroquias en esa época salió lo que llamamos el PRODINE, que es el proceso de nueva evangelización, que entre otras cosas, eso nació desde México con el padre Navarro, con un señor Navarro, creo que no es padre, creo que es un laico. Y con él nació el PRODINE y él llevó el PRODINE a Colombia. Y recuerdo que había una señora que se llamaba Guadalupe que trabajaba con la diócesis, no sé si era de México, creo que era la arquidiócesis de México, hace años, estoy hablando de muchos años atrás. Y ella fue a Colombia a llevar ese proceso. Y yo recuerdo que yo fui una de las primeras que comencé con ese proceso en mi parroquia, con mi párroco, y empecé a trabajar con comunidades. Y ya después de eso, pues ya empecé con grupos de oración y ya luego nos resultó la venida para Estados Unidos. Ujú. Una empresa contrató a mi esposo y ya nos vinimos para acá. Entonces yo, todo mi trabajo que estaba haciendo paró y me vengo para este país
después de estar como dele, y yo le decía, Señor, ¿qué voy a hacer aquí? Yo no sé para qué me trajiste, no sé qué voy a hacer yo aquí, pero antes de venirme yo averigüé dónde quedaba la parroquia, si había grupo de oración, todo, y yo llegué y ahí mismo parroquia y ahí mismo empecé a ir así al grupito así de asistente, hasta que ya empecé aquí también en grupo, pero el Señor me tuvo un año sin hacer nada, conociendo gente muy linda, muchas personas mexicanas, porque aquí en Texas pues está lleno de personitas de México. Lindos ángeles me puso el Señor a mí aquí. Me han cuidado siempre, ya voy a ajustar 10 años aquí en Estados Unidos y siempre me han cuidado, han estado muy pendientes, no son una belleza de personas. Y ya empecé mi trabajo aquí, pero ese año, como el Señor me decía, prepárate, prepárate, porque lo que tengo es muy grande, así que te vas a preparar. Y yo empecé a prepararme, ya tenía mi tiempo de sentarme, de mirar cositas, de organizar temas, de mirar. Y cuando ya me lanzó fue porque trabajé. Entonces, pues ahora sí estoy en el grupo de oración. Fuera de eso, pues ya me conocen en otras parroquias y hay veces me llaman para ir a dar predicaciones en otras parroquias y estoy trabajando. Por ahí me llamaron, como hay como un barrio, no sé, aquí en Dallas, donde hay mucho enfermito de VIH. Yo no sé si es que el Señor me ha querido como volver a meter en esto, pero una de las cosas como que me ha frenado un poquito ha sido el idioma, porque muchos pues hablan en inglés, no hablan español, y pues yo en inglés todavía no estoy muy bien. Entonces, para entenderme con ellos me da dificultad. Pero sí, sigo y sigo trabajando y yo le digo a él, bueno, hasta que tú quieras. Hasta Así que... es, como debe ser. Un testimonio lindísimo, Adriana. Muchísimas gracias por compartirlo. Desafortunadamente, bueno, el tiempo se nos fue volando y como dije, nos podemos quedar aquí compartiendo historias, anécdotas pues testimonios de otras personas que han vivido contigo por horas eternas, pero desafortunadamente, bueno, los tiempos son muy, muy, muy cortos. Platícame antes de despedirnos, ¿qué es lo que Adriana quiere? ¿Qué es lo que Adriana quiere? Yo quisiera como hacer el trabajo que Dios quiera que yo haga, como Él quiera, al 100, bien hecho, no para gloria de Adriana, sino para gloria de Él. Siempre, siempre trabajarle a Él y que donde Él me necesite poder estar yo al 100, no al 50 ni al 20, al 100. Y que Él me dé esa fuerza, que el Espíritu Santo nunca me abandone para yo hacer el trabajo que Él quiera que yo haga. Ahí estoy, aquí están mis manos, Señor, yo le digo a Él, aquí estoy yo. Aquí está tu hija traviesa, como me decía un sacerdote la otra vez, un viejito muy bello, tú eres la niña traviesa del Señor. Entonces yo le digo, aquí está tu hija traviesa, Señor, tú sabrás, pero es el querer y el hacer lo que me mueve. Así es, Araceli. Muy Muchas bien, gracias. muchísimas gracias. Te agradecemos de nuevo tu compañía. Una bendición para ti, para tu familia, bueno, que el Señor los tiene en un lugar especial y con el ojo encima, porque no te deja, no te deja ni te va a dejar descansar por un buen rato, por lo que nos cuentas. Mira, ahora que yo sé que hay gentecita y que ora, Así mi es. hijo, el mayor está Muchísimas tratando de gracias. hacer el diaconado en Colombia para hacer... Así es. Acuérdate que el Señor tiene sus planes y Él nos va moviendo Amén. poco a poco y bueno, con todo el amor del mundo, no hace nada que nosotros no querramos hacer también y bueno, pues qué Amén. bendición pues a seguir en servicio, Adrianita. Muchísimas gracias. Les agradecemos también a todos su atención y su compañía. Les pedimos que sigan apoyando este canal de Facebook bueno, a las 8 de la mañana los laudes, a las 3 de la tarde la coronilla de la misericordia y el rosario a las 9 de la noche.
Recuerden que pueden ver los programas anteriores en el canal Conversando en YouTube. Y pues de nuevo, gracias por su compañía y su confianza al Señor. Dios los bendiga a todos. No se olviden que el testimonio, el ejemplo enseña, pero el testimonio arrastra. Nos vemos el próximo miércoles, nuevo horario, 7 de la noche, pues por esta misma página. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Adrianita. Bendiciones. Gracias, Araceli. Que el Señor los bendiga a todos.